Yes, hey, my friend Friday, my Friday friends. Friday Jerry, friends, yes. Jerry, my Friday friends. Yes, sir. My Friday friends. Sí. Okay, well. All right, so we're on now. Muy bien. Entonces, recordemos que la idea con estas lecturas es que logremos caer en la nota. Caer en la nota que nos ponga Chuck. Chuck is going to be the model. Chuck es el modelo y nosotros tratamos de adherirnos a ese modelo lo mejor que podamos. Just by ear. Eso es como los que saben tocar el violín. No tienen trastes, es simplemente oído y un poco de imaginación y un poco de intuición. Que eso lo mezclamos. Very well, sir. Los ingredientes justos, así que vamos a trabajar con Chuck Cherry. Yeah, pay attention. Chuck Cherry. Pay attention. Estuvimos hablando mucho de que esos ritmos tenían que ver mucho también con esos lugares en la pronunciación donde la pronunciación se recoge y suena muy rápido, ¿sí? Estuvimos hablando un poco en pronunciación de esos stepping stones to think of it, para que pensemos de eso de una manera metafórica. Is more or less like this, más o menos como quien dice esto, ¿cierto? Tenemos algo así, supongamos, stepping stone to cross a river, ¿ok? Y nuestra labor es básicamente pasar al otro lado sin mojarnos, ¿verdad? Yes. Sin mojarnos. Stepping stones. Okay. It's a great example. Yeah, it's a fitting. Stone. It's a fitting analogy. It's a fitting metaphor. You just need to cross a river and you need to know where you need to fly over the stones. Hay que saber por qué es que uno vuela de una piedra a otra, ¿sí? Porque es que uno vuela de una piedra a otra porque si no se moja. ¿Sí? Este espacio entre las rocas no es para estar en el aire. No somos pájaros. Yes. Hay que ir muy rápido de una piedra a la otra. Y esto que está en la mitad, que es el agua, son esas partes del inglés donde la pronunciación se recoge mucho. ¿Sí? Yes. Roque, por favor. Yes. Silencia el micro cuando no hables, por favor, porque luego se hace muy molesto cuando veo en YouTube, se oyen muchísimo los ruidos tuyos y no entiendo al profesor, ¿vale? Cuando no hables, silencialo, por fin. Yeah, much better. So we can all, like listen to each other when we're talking and we can listen to Chuck. Good idea. Thank you, Juanpa. So yeah, so the idea is hacer esta labor de, estoy buscando la imagen que les había compartido, no sé qué se hizo, se me perdió. Una imagen más precisa, pero bueno, ya tienen en mente la idea. La idea es que van a haber partes de la pronunciación donde simplemente hay que pasar muy rápido, ¿sí? De lo contrario, no vamos a alcanzar el ritmo que nos va a poner Chuck. And let's start. All right, Chuck, take it away. We already read this page, but I'm going to go back a little because it's just practice. Esto no lo estamos leyendo por la historia o también, pero principalmente por alcanzar, digamos que ese registro del modelo de manera precisa y esa imitación del modelo igual de manera precisa. So, Chuck, sorry to have cut you off. Go ahead, my friend. And so Paul's parents gathered up their things and took Paul deep into the woods. And that is where Paul grew up. Can you do it one more time, please? And so Paul's parents gathered up their things and took Paul in deep into the woods. And that is where Paul grew up. See? Okay. And Rocky, can you read it? Now you can turn on your microphone. Rocky, ahora ya puedes prender el micrófono y lo dices. Okay, thank you, sir. And so our parents gathered and they think and talk Paul deep into the woods. And that is where Paul grew up. Okay. And one more time, Chuck. And so
Paul's parents gathered up their things and took Paul deep into the woods, and that is where Paul grew up. And now, Titi. Okay. And so Paul's parents gathered up their things and took Paul deep. No, fue mal. Relax. Está muy It's okay. largo. Está muy largo. It's okay, Titi. Chuck, one more time. And so Paul's parents gathered up their things and took Paul deep into the woods, and that is where Paul grew up. Titi, entonces lo que tú debes de escuchar es que esta porción tan larga está dividida en porciones, ¿cierto? Está porcionada y se puede distinguir en la forma en que Chuck entona. And so, ahí hay una que es cortiquita. Paul's parents gathered up their things, esa es larguita, and took Paul deep into the woods, es un poco larga, and that is where Paul grew up. 4. Vamos, dale. Bueno, a ver. And so Paul's parents gathered up their things and took Paul deep into the woods. And that is where Paul grew up. Muy bien. Okay. Y sí, seguro que hay partes por ahí donde se insertan sonidos extra o se extrae un sonido que debería quedar, pero no es que nos quede perfecto, ¿sí? Y yo creo que más que con los sonidos específicos, debemos estar más pendientes de que esa musicalidad que nos da Chuck o ese ritmo, esa entonación, se vean imitadas de la mejor manera. Ya después iremos ajustando esos sonidos. ¿Sí? Por ejemplo, que suena un poquitico chueco, grew, right? Grew up. Principalmente ahí donde se une. Grew up, yo creo que insertaste un sonido extra, una consonante por ahí como growed up o algo así. Algo así fue. Pero eso no importa en este momento. Lo que nos importa es que se registre ese tono, perdón, esa entonación, ese ritmo. Y lo hiciste muy bien. Thank you, Titi. Chuck, can you do it one more time, please? Sure. And so Paul's parents gathered up their things and took Paul deep into the woods, and that is where Paul grew up. Juanpa. Yeah. And so Paul's parents gathered up their things and took Paul deep into the woods. And that is where Paul grew up. Ya, ok. Ahora, ya que sabemos, por ejemplo, que Juan Pablo es tan bailador de salsa, esto es como bailar salsa, ¿sí? Es lo mismo, pero diferente. La idea es que tú escuchas el sonsonete, the sing song of Chuck's Cherry's voice reading this, el sonsonete que llamamos. Y ese es el ritmo que se va marcando. Ese ritmo lo puedes sentir con tu cuerpo, ¿sí? Chuck, you read it one more time and I'll dance to your rhythm. And so Paul's parents gathered up their things and took Paul deep into the woods, and that is where Paul grew up. Y ahí está. Ese es el baile del sonsonete de Chuck. Eso es. No, la idea es esto, muchachos. Hay que jugar. Hay que hacer un poquitico de kinestesia, que no es tampoco una cosa que sea para nosotros muy rara. Es hacer que se sienta ese ritmo, marcarlo de la mejor manera que ustedes puedan. Puede ser con un dedo, puede ser con el zapato, como hacen muchos guitarristas o bateristas. Y bueno, lleven ese ritmo para que quede el registro cinético, ¿sí? Y luego sea más fácil para ustedes seguirlo y poder llegar como a esa nota de lo que yo hablo, caer en la nota que nos da Chuck. Okay, muy importante, porque ya les he dicho en reiteradas ocasiones que no se fíen mucho de que pronuncian muy bien las palabras. No, en realidad lo que importa acá son los contrastes que a la final construyen unos ritmos, que construyen en su contexto unas entonaciones. Y eso es lo que entiende el gringo. Por eso es que Sofía Vergara, maybe if you've seen this show, Chuck, Modern Family, where there is the Colombian, the Barranquillera, you know, the hot wife with the Yes. big boobs and the nice round ass. Yeah. That is Sofía Vergara, by the way, if you didn't know, I present her to you.
Sofía Vergara, she's hot. She's Yeah. rich and she's famous. ¿Qué más le pide uno a la vida? Está buena, es rica y es famosa. Entonces, claro, ella puede tener cualquier ritmo que ponga y le van a entender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es rica, está buena y es famosa. Ya, sencillo. La audiencia americana la ama, pero she's hard to understand for Americans. I don't know if Chuck concurs on this with me, but most Americans say, muchos americanos dicen que es muy difícil entenderle a Sofía Vergara, pero el problema acá es que Sofía Vergara pronuncia demasiado bien cada palabra, cada sílaba. Every word, every syllable is overpronounced to the point that it causes dissonance in Americans' ears when they try to understand her. Causa disonancia en los oídos americanos cuando tratan de escucharla, precisamente porque no va con aquel sonsonete del inglés. Yeah, it's not going to coincide with the sing song that is in their minds, already installed, que ya está instalada en la mente de un americano, y por ende eso empieza a causar un poco de ruido y confusión. She might speak very clearly, but not to an American listener. However, sin embargo, a ella se le perdona nuevamente por rica, buena y famosa. Pero a nosotros, ¿qué? ¿Quién nos cuida a nosotros? Nadie. Grave. A nosotros nos tocó pronunciar bien. ¿Ya? A Titi, a Roque y a Juanpa, a nosotros nos tocó pronunciar bien. No, y la pronunciación, la buena pronunciación, muchachos, que es a lo que le estamos apuntando mucho en este curso, estamos dándole 4 horas semanales, mínimo. Yo creo que son 6 más bien porque nos extendemos un poco. El tratamiento de la pronunciación en este curso es un mensaje. Pronuncie bien y sea escuchado. Sea escuchado y reciba confianza. Reciba confianza y llame la empatía, y eso te hace a ti una persona carismática, una persona que gusta, una persona que triunfa. Recordemos que según los griegos, y no estamos muy lejos de los griegos hoy en día, yo creo que toda esta gente que maneja el lucro del mundo, el dinero del mundo, se van a convertir evidentemente en los dioses griegos de hace tiempo. Esos dioses griegos nos dejaron un solo legado a los humanos: el carisma. So you can exploit it if you're understood. You can exploit charisma if you're understood. If you're not understood, then you are misunderstood. Y a esta gente no les toca mucha cosa que digamos, excepto que seas bueno, rico y famoso. Por ejemplo, Rigoberto Urán es muy famoso en Colombia y tiene su dinero, pero es muy feo. Va bien. Va trastabillando un poquito, pero va bien. Pero a nosotros, muchachos, hay que meterle toda la ficha a la buena pronunciación para que cuando hablemos con Chuck, Chuck understands what we're saying. And then Chuck is going to be our friend. If Chuck can't understand you, he won't be your friend. He'll call you an acquaintance. He called you someone I see in the class. He's very friendly and blah, but not a friend. So you need to establish this, this trust relationship. Hay que establecer esa relación de confianza, y la única manera es siendo entendido, siendo escuchado. Mucha gente se va a misa con el manto aquel de decir, pues yo cuando hablo con un gringo entiendo 70%. Many people say this, Chuck. When I talk to a gringo, I understand 70%. But my question is, what percentage does the gringo understand when you talk? ¿Qué porcentaje entiende el gringo cuando tú le hablas? Ese es el gran problema, ¿sí? Tú entiendes 70% de lo que habla un gringo. ¿Qué porcentaje entiende el gringo, el británico, el australiano, el surafricano? ¿Cuánto te entiende él? Ahí está el meollo del asunto, guys. So let's work on this. And next page. Here we see Paul. Just 1 second, sorry. Wrong click. There. Okay. Chuck, would you mind? From a young age, Paul could do so many things that boys his age couldn't or wouldn't do very well. And one more time.
From a young age, Paul could do many things that boys his age didn't or couldn't do very well. David Lozano. From a young age, Paul could do many things that boys his age didn't or couldn't do very well. Estoy frío. Eso es, primo. Ahora sí somos primos. Ya sos carismático. María, pues. Ahora sí somos primos. Eso está muy bien. Así es. Ese es el sonsonete de Chuck. Ese es the sing song of Chuck's voice. Very good. Excellent. Muy bueno, ¿cierto, Juanpa? Buenísimo. Tal cual. Le cayó en la nota a Chuck, nota por nota, puntada por puntada. Muy bueno. All right, Chuck, can you read it one more time, please, buddy? From a young age, Paul could do many things that boys his age didn't or couldn't do very well. Jennifer. Maybe Jennifer is sleeping. Paula Andrea Sánchez Ocampo. Okay, I'll be back to you. Me. Ya vuelvo a ti, Jennifer, ya vuelvo. Vamos a hacerle a Paula y luego a Me ti, voy Jennifer. conectada en el celular. No De problem. pronto se me va la señal, se me está yendo. ¿Quieres hacerlo ya, Jennifer? Ok, si no se me va la señal, está bien. Listo, entonces vamos a escuchar a Chuck otra vez y luego lo haces tú. ¿Listo? Ok. Va. Chuck, one more time, please. From a young age, Paul could do many things that boys his age didn't or couldn't do very well. Vamos, Jen. Okay. From a young age, Paul could do many things that boys his... No. Start again. From a young age, Paul could do many things that boys his age didn't or couldn't do very well. Los muchachos hoy, ¿qué les dieron, ah? ¿Qué cereal están comiendo ustedes? Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jen, excelente. Me encanta. One more time, Chuck. Sing that song. From a young age, Paul could do many things that boys his age didn't or couldn't do very well. Paula Sánchez Ocampo. From a young age, Paul could do many things. No, from a young age, Paul couldn't do many things that boys his age didn't or couldn't do very well. Okay, I like it. Very nice. Yeah. Ahí Paula nos metió un extra. Yo creo que Paula nos dijo como couldn't do, pero es un extra pues que no afectó el ritmo, ¿sí? Pero estemos atentos, sí. Could do. Esa doble D ahí simplemente hace la D más fuerte, eliminas una D. Could do many things that boys his age. Recordemos Profe, que una esas partes... preguntita. Ya. Qué pena interrumpirlo. Donde Dale. dice boy, his age, se quitamos esa H y decimos boys his age. Correcto, boys his age. Boys his age. Si lo vas a pronunciar más rápido, boys his age, voices. Boys Voices age. Boys his age. Voices age. Ahí sería como, esa parte de his pasaría como agua, muy rápido. Voices age, da. Voices age didn't or couldn't do very well. Excellent. Vámonos a la próxima página. Ahí lo vemos swinging. Swinging maybe. Mr. Chuck Cherry. One of these things was wielding an axe. Because of his unusually large size, cutting down trees was easy for Paul. Ahí escuchamos algunas prominencias, lo que llamamos pitches, ¿sí? Como la tienda de un circo que tiene esas puntas, esas astas que la tiemblan a una punta, esos son los pitches. En la pronunciación de Chuck, escuchamos algunos. Vamos a escucharlos otra vez y a distinguir cuáles son esas palabras que nos dan como ese sobresalto en la entonación. Take it away one more time, Chuck, please. One of these things was wielding an axe. Because of his unusually large size, cutting down trees was easy for Paul. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde están esos puntos más templados?
en la entonación, esos puntos de pitch. And next, Okay. Recordemos que esas palabras que en inglés, bueno, hay cuántas partes de parts of speech, cuántas categorías gramaticales tenemos nosotros que tengan una preponderancia semántica tenemos. ¿Cuántas tenemos? Partes gramaticales de la oración. En inglés se llaman parts of speech. We have nouns, sustantivos, adjectives, adjetivos, adjectives. Tenemos Pronombres. verbs, verbos, and adverbs, adverbios, ¿cierto? Y ya, bueno, hay interjecciones, todo lo demás, interjecciones, interjections. Okay, but those are the main, esos son los 4 principales, que tengan una preponderancia, que tengan un peso semántico interesante en la oración. Y de esos que dan información adicional, por ser información adicional, generalmente quedan pitched. Es muy común que queden en un pitch. Por ejemplo, el adverbio unusually. Lo escuché un poco más templado que los otros. Unusually large size. Y luego escuché cutting down trees was easy. Adjective. ¿Ya? Unusually large size. Cutting down trees was easy for Paul. ¿Sí? Ahora, presten atención. Entonces dirían ustedes, pero venga, si large en large size es también un adjetivo, ¿por qué no quedaría? Porque tenemos ese unusually being the pitch according to Chuck. And that's what we want to imitate. Quizás uno puede jugar con los pitches y puede sonar de un tono o de otro tono, de un lado de la cerca o del otro lado de la cerca. Puede sonar sarcástico o puede sonar auténtico, como quiera sonar, pero vamos a seguir el sonsonete, lo llamo yo el día de hoy el sonsonete. The sing-song of Chuck Cherry's voice is what we're going to imitate. Ya como les digo, si ustedes efectúan variaciones sobre esas, digamos, contrastes de interacción relativos, ya usted puede dar un tono diferente o sonar con un propósito de una propuesta diferente, digamos. ¿Sí? But let's listen to Chuck one more time. One more time, Chuck, this one. One of these things was wielding an axe. Because of his unusually large size, cutting down trees was easy for Paul. All right. Juan Carlos Velázquez. I think Juan Carlos is eating mazamorra. Okay, so let's go on to El Diego. I think El Diego maybe is eating empanadas. Let's go to Amaro people. Se me acabó la gente. Juan Pablo Izquierdo. Okay. One of these things was wielding an axe because of its unusually its unusually large size. Cutting down trees was easy for Paul. Eso, aquí entonces donde estábamos dando un poquitico de tumbos, Juan Pablo, era en because of this. Esta es la parte del agua a la que yo me refiero de manera metafórica, ¿sí? No vas a decir of his, because of his, no, sino because, y te vas ahí, of his. Y hasta que saltas a la próxima piedra. Because of his unusually, because of his unusually large size, because of his unusually large size, because of his unusually large size, algo así. ¿Sí? Vamos a escuchar otra vez a Chuck y luego Juan Pablo otra vez. Chuck, one more time. One of these things was wielding an axe. Because of his unusually large size, cutting down trees was easy for Paul.
Do it, Juanpa. One of these things was wielding an axe because of his unusually large size. Unusually. Because of his unusually large size. Oof. Cutting down trees was easy for Paul. Eso. Ahora, Todavía no me sale. algo que pasó que no debería haber pasado así es ese axe. Ese axe tiene que sonar un poco más claro porque es un sustantivo. ¿Sí? One of these things was wielding an axe. An axe. Esta sí es pequeñita. An axe. An axe. Que sería un hacha. Manejar un hacha es wielding an axe. ¿Sí? One of these things was wielding an axe. Wielding an axe because of his unusually large size, etc. Okay, one more time, Chuck. One of these things was wielding an axe. Because of his unusually large size, cutting down trees was easy for Paul. Who wants to read it? ¿Quién lo quiere leer? Me, teacher. Dale, dale, Germán. No, las damas primero. ¿Quién dijo que quería leer? ¿Quién dijo? ¿Quién Una dijo? dama ¿Cuál dijo dama que dijo? quería leer, pero yo me le atravesé. ¿Cuál dama? Jennifer. Dale, Dale, Jennifer y Jennifer. luego Germán. Jennifer. Escuchemos otra vez a Chuck para que tengamos el modelo claro nuevamente. Chucky, my friend, one more time. Okay. One of these was wielding an axe. Because of his unusually large size, cutting down trees was easy for Paul. Okay. One of these things was wielding an axe. No. One of these things was wielding an axe because of his unusually large size. Cutting down trees was easy for Paul. Me encanta. Suena muy rico. Super, Jennifer. Qué buen oído. Gracias. One more time, Chuck, please. One of these things was wielding an axe. Because of his unusually large size, cutting down trees was easy for Paul. I think you cut out a little bit on my end. I don't know if everybody felt the same. So can you say one more time, please, Chuck? Sure. One of these things was wielding an axe. Because of his unusually large size, cutting down trees was easy for Paul. Vamos en escalas. Vamos, Germán. Okay. One of these things was wielding an axe. Because of his unusually large size, cutting down trees was easy for Paul. Una belleza. Me sonó muy bien, Germán. Me sonó Gracias. muy bien. Me encantó. Thank you very much. All right. Esta cortiquita, Titi. Pendiente, Titi. Esta está cortiquita. Mr. Chuck Sherry. Okay. With one swift chop, he could take out several trees at once. One more time. With one swift chop, he could take out several trees at once. Titi. No se escuchó nada. With one sweet chop. Okay, ahora sí. Wait, sorry. One more time. With one sweet chop, he could take out several trees at once. At once. At once. At once, que significa de una. De Sí. una. With one sweet chop, he could take out several trees at once. At once. Un poco más de afirmación al final, un poco más de afirmación. At once. At once. De una. ¿Sí? At Como decimos los paisas, de one. At once. Sí, de un solo tajo decimos. One swift chop es que así, con una rapidez de ¿cómo se dice? De manejo, ¿cómo se dice eso? Con un giro rápido, le daba a varios árboles y los cortaba de un solo tajo. Tráquete. ¿Ah? Qué maravilla.
Hello, Adri. How are you, Adri? ¿Qué más, Adri? ¿Cómo estás? Hi, teacher. Excellent. And you? All right. We're doing great here. Antonella Araya. Se nos une Antonella Araya desde Entre Ríos, Argentina. Hola. Muy bien, me encanta. ¿Qué más, Anto? Llego, profe. Recién me conecto. Recién llega la Anto. ¿Qué estabas haciendo, Anto? En el gimnasio. Making yourself all toned up. Yes. Muy duros todos los músculos. Ponele. Tonificada la Anto. Very good. Intentamos hacerlo hábito. Intentamos. Los hábitos atómicos de ir al gimnasio a darle duro. All right. Recuerden, muchachos, que hábitos atómicos está muy, muy bien documentado por lo que ustedes hablaron, lo que ustedes han hablado en este año, lo que ustedes han hecho en este año. Léanlo, ¿sí? Totalmente recomendado, léanlo, ¿sí? Tengo a mis 2 hijos sobornados y lo van a leer para mi cumpleaños, lo tienen que tener leído. Están sobornados, les pagué. I pay my kids to read, yes. Yo le pago a mis hijos para que lean. As a dad, you have to do everything that you can, you know. I have paid a lot of money to my kids to read books and they read them. So that way I guarantee that they read. Pero sí, un libro muy bueno. Juan Pablo nos lo compartió. Juan Pablo lo compartió al grupo en español, ¿sí? Y también lo tenemos en Padlet, lo tenemos en inglés. Así que no hay excusas, muchachos, léanlo. Muy buen libro para que nos llene la cabeza de ideas y la vida de propósitos claros, que se realicen, que sean. ¿Ok? Súper bien. All right, excellent. So, Chuck, can you read this page one more time, please, buddy? With one swift chop, he could take out several trees at once. Adri. We don't try when you want, when you, no. Chuck, one more time. More time. With one swift chop, he could take out several trees at once. We want to stop and put several trees at once. We don't try, we don't switch off, we could stay off several trees all at once. No. At once. De una. At once. We don't try, we don't switch off. We want to switch off. We could say of several trees at once. He could take out. He could take out several trees. Escalitas. He could take out several trees at once. He could take out several trees at once. With one swift chop, he could take out several trees at once. We want to shop. We could say of several. We want to shop. We could say of several trees at once. Mejor, mucho mejor, muchísimo. Bacanísimo, ahí sí. Sí, hay que darle como ese resalte o ese realce, perdón, a las palabras que es pertinente hacerlo para no ir a frustrar el oído de quien escucha, ¿cierto? Como que, ¿sí? Esta vez sonó mucho más claro, me encantó. Y es como eso que veníamos haciendo antes, las escalinatas, vaya subiendo, ¿ok? One swift chop, swift chop, ¿sí? Take out several trees at once. All right. Y vámonos a la próxima página. O sea, este tipo era súper fuerte, ¿no? Algo así como Antonella, pero ya hombre. All right, so let's do this one, Chuck. By the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men. Wow.
One more time. By the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men. 20. Paula. Profe, una preguntita antes de que Paula Yes. leas. Donde dice strange, quitamos también la H, strength to 50 men. Strength of. Strength of 50 men. Strength of 50 men. Yeah. Strength of 50 men. Se pegaría ahí. Strength. Recuerden que la TH al final es algo así como una fricción entre lengua y dientes incisivos superiores. Strength. Strength of 50 men. Strength of 50 men. 50 men. Listo. One more time, Chuck. By the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men. Paula. By the time Paul was about 20, no, me creas. By the time Paul was about 20, by the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men. He had the strength of 50 men. Anto, you want to read this one, Anto? Okay, Yes. Anto, listen to Chuck, and then you read. Chuck. By the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men. By the time Paul was about 20, he had the stronger 50 men. The strength of. Strength Strength of 50 men. Strength of 50 men. Strength, como una Z. Como una Z española. Strength of. Esa N con G suena atrás. Strength suena atrás, o sea, la N se pega atrás en el paladar blando. Strength of 50 men. Strength of 50 men. Strength of. Es re difícil esa palabra, profesor. Strength of. Strength of. Atrás. Pronuncia esto, Anto. Mira, eso así. Ahí sonó. Pronuncia conga. Conga. Y presta atención a dónde se está pegando la lengua. Atrás en el paladar blando. Conga. Ajá. Ahí Conga. la pegas. Entonces ahí vas a decir strength. La pegas ahí atrás. Strength. Y luego pasas a the. 50 men. Strength of 50 men. Strength of 50 men. Strength of 50 men. Mejor, pero me está poniendo ahí como una D. Vamos a hacerlo un poquitico más como la Z de los españoles. Bueno, ahí la estoy pronunciando súper mal porque todo no es con Z. Pero es así. ¿Sí? O también los muecos. Los muecos hablan así también, ¿no? Sin ir pues a ofender a Roque ni al Juanpa. ¿Sí? Pero esa fricción. Strength of. Mejor. Strength of. Mejor. 50 men. Eso. Y no me vas a abrir mucho esa of. No me la vas a abrir mucho. Se va a cerrar a una schwa. Strength of 50 men. Strength of 50 men. Strength of 50 men. Algo así, suena mucho mejor. Algo así. Ahí vamos. Eso es por aproximaciones, Santo, tranquila. Estamos jugando a la pronunciación, no a nada más. No estamos jugando a ser perfecto, estamos jugando a imitar a el Chuck, nuestro gran amigo Chuck Cherry. Esa final suena como una D, ¿no? Strength of. Strength of puede ser. Escuchemos otra vez a Chuck. Chuck, can you pronounce it one more time? Strength or the whole strength? The strength of? Strength of. He had the strength of 50 men.
Yo le entiendo el soft bien a él, como que, o Strength lo, of. o Y dice como una F. Sí. strength Ah, no, of, como una T. strength of, strength Strength of, of 50 men. 50 men. Say the last one part, please, one more time. Starting with he had. He had the strength of 50 men. Teacher, ay, perdón. Cuenta, Paula. Go ahead. Yo escucho que el teacher Chuck dice the strength of 50 men. Yo como que la abre un poquitico, la E al final. ¿O es que estoy yo Ok. loca? Sí, porque es obviamente una escala más alta en la Man. entonación. Man. Can you say that one more time, Chuck? That last part. He had the strength of 50 men. Ah, sí. Man, right? Yeah. Man. He had the strength of 50 men. The strength of 50 men. Ah, bueno. Sí, esto es simplemente para que nosotros como que pensemos por un momento, o sea, en la tarde de hoy, para la tarde para los que estamos a este lado del planeta, y la mañana o la madrugada de los que están al otro lado del planeta, la idea es que pensemos en términos de pronunciación. No se inquieten si no les da. No se inquieten que si no les da, que es como cuando éramos niños y estábamos apenas montando la primera vez en una bicicleta. ¿Sí? La primera vez no funcionó. Y sabíamos el concepto muy bien. Pedala aquí, pedala allá, empujas el pedal para abajo, el otro sube, el otro baja, el otro sube. Y era muy sencillo, así te vas yendo y te vas hasta que te caes. 3 pedalazos y al piso. Pero después de dormir, venía el otro día con toda, plena inspiración y ya. Te caías, pero era porque no creías que ya podías montar bicicleta. Por eso te caías. Porque tú mismo te saboteabas, como que no puede ser, y al piso te ibas, te tirabas tú mismo. Pero ya sabías cómo era. Y es un milagro, sencillamente hay que hacerlo, hay que estar allí dándole y eventualmente lo sacas. Cuando menos te des cuenta, te sale perfecto. ¿Sí? Por eso yo no me impaciento. Y esto es para que juguemos y tengamos plena conciencia de lo que está ocurriendo allí y ya, simplemente que nos interesemos. I think that's what you gain from my lessons. Lo que ustedes ganan de mis lecciones es interés. En realidad, como les he dicho varias veces, y no es tan alejado de la realidad, en mis clases no se aprende nada. En mis clases no se aprende nada, sino que se interesa uno por cosas. ¿Sí? Y ya, si tú capitalizas sobre ese interés, si tú le inviertes a ese interés, ahí ya extraemos conocimiento. ¿Sí? Hoy sencillamente tenemos acá a Chuck y bueno, lo vamos a escuchar, vamos a hacerlo a él el modelo, vamos a tratar de imitarlo al máximo. ¿Ya? That's it. If we can't, si no nos suena igual, bien. Miren también lo que hace Paula, ella empieza a anotar cosas así pequeñitas, todos pueden también meter la cucharada. Digan, ay, entendí esto, ay, mira lo que hace Chuck, lo que yo escucho acá, súper. ¿Sí? Entre todos queremos aprender. Así que el que entienda algo o le dé dificultad es simplemente una adición más a lo que el grupo está captando. ¿Sí? Hagamos las contribuciones. Errores y aciertos van igual. Simplemente es mantenernos en la práctica, en movimiento. One more time, Chuck, the whole thing. By the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men. Juan Carlos, si está por ahí. I'm here. By the time Paul was about 20, he had strength of 50 men. Ojo, que me subió mucho el pitch ahí en ese off. The strength of. Ese sí no. Okay. By the Otra time vez Paul, más. Escuchemos primero a Chuck. Chuck. Yeah. Go ahead. By the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men. Juanca. By the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men. No sé por qué te quedas ahí en off. He had the strength of 50 men. No. Again. Escucha Chuck. Listen to Chuck. Chuck, one more time. By the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men. The strength of 50 men. By the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men.
Mejor, mejor. Ahora sí. Ahora casi que digo la grande. Casi que digo eso sí, pues. Thank you, thank you. Antonella Araya. Antonella Araya. La escucho por ahí. Dame más, dame. Dilo tú. Bueno. By the time Paul was about 20, he had... voy de nuevo. By the time Paul was about 20... Ay, profe, no me interrumpa. Iba súper hermoso. Voy. Y ya, no se le puede decir linda a una mujer porque ya, pierde el paso. Ella decrece. Ella decrece. Go, Voy de Antonella, nuevo. go. Voy. By the time Paul was about 20, he had the strength of 50 men. Hermoso. ¿Cómo lo sentiste? Divino, ¿no? Mejor que el anterior. Mucho, bastante. No sé si correcto, pero mejor que el anterior. Well, who's the judge? Chuck. Was he pretty? What was he pretty? What? Yeah. Was it pretty? Her pronunciation. It was pretty good. Yes, it was pretty good. No fue ni siquiera, Anto, no fue ni siquiera pretty. Was pretty good. It was pretty good. She had very nice, Anto. Super. Okay, let's go on with the next one. Creo que Roque no ha leído. Roque no ha leído, listo. Nos vamos con Roque. Just give me 1 second. I need to take a call. Vamos a dejar que nos dirija, nada más 2 minuticos, voy a tomar una llamada. Entonces me dirige Adri, dirígete a esta parte, Chuck, Roque y cualquier otra persona que elijas tú o que quiera participar. 2 minuticos, vas a una llamada, ya queda de asignada de profesora Adri. And let me just go on to the next one. Ahí en esta. Okay. Dale, Adri, esta es tu gente. Chuck, can you please read this one? Sure, thank you. He grew restless and decided that it was time to move west and seek new adventures. Okay, una vez más. One more time. Chuck, please. He grew restless and decided that it was time to move west and seek new adventures. Okay. Rocky, one you read, please? Okay. He got restless and decided that it was time to move west and seek new adventures. Good effort. Who? Someone want to read? No one. I want one more time. Germán. Yes, I am here. Okay, yes, Germán. Okay. He grew restless and decided it was time to move west and see new adventures. He grew restless. Okay. He grew. Can you read one more time, please? He grew restless and decided that it was time to move west and seek new adventures. He grew restless and decided that it was time to move west and seek new adventures. Good. Pretty good. Better? Yeah, better. Thank you, Chuck. He grew restless. Someone want to read? I want to try. I want to try, Adri. Okay. He grew restless and decided that it was time
to move west and seek new adventures. Good. And seek new adventures. Thank you. Okay. Chat. Can you please read one more time, please? Sure. He grew restless and decided that it was time to move west and seek new adventures. Jennifer, want you read it? He grew restless and decided that it was time to move west and seek new adventures. Good. Very good. Y las con ese decided. Esas dead y esas dead tienen que sonar muy claras. Decided that it was time. Decided. Ay, lo que debo de omitir es la E. Decided. Decided. Pause. Continue. Let's continue. Okay. ¿Ya lo leyó el teacher chat? Teacher, please. Okay. He said goodbye to his parents. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Esta era la difícil, ¿cierto? Para muchos. One more time. Axe over his shoulder. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Sí, esta era la truculenta de la otra vez, creo. A ver, vamos. Let me check. His axe over. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set up on his own. No, y me comí como 3 pedazos. Otra vez. A mí me gustó mucho. ¿Sí? A mí me gustó mucho. Ya. Fue muy rico, pero repítelo. A ver, ahí es donde la vaina no da otra vez. Quedémonos con la primera impresión. ¿Para qué otra? ¿Cierto, teacher Chuck? He said goodbye to his he said goodbye to his parents, and with his his axe over. No, yo puedo. He said goodbye to his parents, and with his axe over shoulders. No, me comí un pedazo. His shoulders. Ahora. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set up on his own. Yay! Ok, ¿quién quiere dirigir la clase? Un ratico. Vamos a ir pasando. Sí, that's always me. Y yo empiezo a dirigir demasiado. Who wants to be teacher for una página? 2. Who wants to be the teacher for a page or 2? Que le diga Chuck, repeat, and then Adri say it. What do you think? It was great. Bueno, y dan realimentación y todo. ¿Quién quiere ser teacher? Ojo que ser teacher es una gran oportunidad de aprender doblemente. ¿Sí? Aparte de ser una responsabilidad, es la oportunidad de uno aprender mucho más. ¿Quién quiere? Johan es un excelente teacher, por ejemplo. No sé si Johan quiera ser teacher por 2 paginitas. I want to, but I'm doing something from my job. I just hearing you for No this problem. time. No problem, man. We understand. Thank you. ¿Quién quiere ser profe, pues? ¿Quién? Cuente. Wants to be a teacher. Aquí hay muchos que tienen ya el talante. ¿Cómo, Adri? David. David, lo escogieron parce. Paula. David y luego Paula. Muy bien. David y luego Paula.
Vamos, David, Paula tiene diríjase más este vocación. segmento a nombre de la abejita con Avi. Ya tuve cuenta ahí hace siglos. Cuando la iban a liquidar. All right, let's start the class. Our great teacher, Chuck, please read Okay. again for us. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Okay. Acabó de llegar Mercedes. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hi, David. Nos place tenerte Okay. aquí con nosotros, de verdad que Okay. sí. ¿Te gustaría intentarlo? Okay. He said goodbye to his parents and with his axe over his shoulder. He said goodbye to his parents and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Profe Fabián, en el caso de las comas que hay ahí, que son verídicas, ¿hay que hacer un stop, pues, que se sienta o toca ir Más que también? stop yo diría que puede ser una subida en entonación. Una entonación His axe over his shoulder, tarara, tararara, he set off on his own. Los puntos generalmente son caída en la entonación, on his own. Y las comas son subidas. Over his shoulder. Las comas son subidas. Okay. ¿Sí? He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Chad, could you read it for Mercedes again, please, and for us? He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Lo que decía el profe, hay que ponerle pues la entonación ahí en esa parte. Shoulder. He said goodbye to his parents and wish. ¿Sí? En la parte de la coma le haces como la subidita y vuelves. Inténtalo. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Mucho cuidado que no vayan a decir que llevaba el culo al hombro. ¿Sí? No es with his ass. With his axe. Ahí es axe, marcado. His axe. His axe. Para decir trasero. Pero con la fuerza que tiene, no me sorprendería que fuera una o la otra. Ay, no. Ok, vamos a poner aquí hay más compañeros. Diego, ¿el Diego está por ahí? Sí, señor. Ok, man, try it. Vamos a intentarlo porque está como bien difícil eso. He said goodbye. Ay, mire, empecé. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Teacher Jack, please read again. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Dieguito, hágalo otra vez. Okay. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Tengo que tenerle más a la entonación del teacher Chuck. ¿Será que el profe lo puede volver a leer? Chuck, please. Yes. Yep. Ready? He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Okay. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Si notamos en la última frase, ella está haciendo linking en varias partes. Por ejemplo, set off on his own. Set off on his own. O sea que en on se quita la N y la H, falls his own. O sea, se une prácticamente el tercer bloque. His own. His own. I'm sorry, Jack. Could you read this again? Es como si dijera xerofón.
He set off of his home. Escuchemos a Jack. Okay. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. He set off on his own. He set off on his own. Yeah. No sé qué dice el profe Face. ¿Está bien? Ya, sí, se une todo. Lo único que sí es que hay que cuidar la entonación de tal modo que no suene una cosa pegada que uno no entiende nada, ¿cierto? Set off on his own. Set off on his own. ¿Sí? Set off on his own. Set off on his own. Okay. Set off on his own. Okay. And he set off on his own. El amigo, vamos a pedirle a los amigos de la Europa, de España. Roque, ¿quieres intentarlo? He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Un poquito pequeño el off, muy rápido. Set off on his own. Set off on his own. Set off on his own. Repeat. Repeat. He said goodbye to his parents, and with axe over his shoulder, he set off on his own. Okay, let's ask our teacher, Jack. Could you repeat again, please, the text? Yes. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Dale, Roque, una vez más. Pero, y una observación a todos. Todo el mundo está diciendo parent y es parents. His parents. Y todos dicen parents, no, es parents. Dale, Roque. Bien. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off his own. Set up on his own. And set up of his own. Set off of his own. Set off of his own. ¿Qué dice Jack? Jack, what do you think? It's good? No me le cambie el nombre al profesor, que no es Jack, es Chuck. Chuck, all right. Yes. Well, great. Teacher, sorry. Give me 10 minutes, okay? I have to pick Simona's up, right? Thank you. Okay. Bueno, let's choose the next. Marta. ¿Estás por ahí, Marta? Yes, I'm here. All right. Our teacher, Chuck. Yeah, that's it. Chuck. Chuck. Could you repeat again the text? Mi manera, Jack. It sounds, I get that a lot. Yes. Okay. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. One more time, please. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. All right, Marta, go ahead. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Ahí me enredé como en la mitad. Profe Fabián, en la parte del medio, ¿qué consejo nos puede dar en el segundo bloque? Hay algo ahí nos estamos quedando ahí con axe, un poco. Axe. Tiene que sonar muy claro, pues, para que no sea chistoso, ¿cierto? Para que no sea chiste. Axe. Yeah? That's the only thing. Es lo único que hay que prestar un poquitico de atención a ese axe, que algunos me lo están descuidando y puede sonar chistoso, como les digo. ¿Sí? Y obviamente que la idea es mantener el ritmo. A mí me gustó mucho el ritmo de Marta, me encantó. Lo único fue que sí se descachó un poquitico en el axe, pero de resto el ritmo perfecto. Me gustó mucho el ritmo de Marta. Y yo creo que en esta lección lo más importante es el ritmo. ¿Sí? Ya pues iremos arreglando cada vez más la pronunciación de cada palabra. Axe. Sobre todo que esas palabras que son más sobresalientes por ser semánticamente
significativas, con el peligro de sonar redundante, esas palabras deben de tener una acentuación y una claridad en la enunciación. Axe, with his axe over his shoulder, y ahí el resto puede quedar como un poco más rápido. Over his shoulder, with his axe over his shoulder, he set off on his own. Pero sí, es un poco... otra vez. Y hacerlo otra vez. Pero dale, Marta, vamos a escuchar a Chuck otra vez. Y me gustó mucho el ritmo, o sea, que mantén ese ritmo, ese es el ritmo perfecto, el mismo ritmo que nos dio Chuck. So, Chuck, then Marta. My turn? Yes, sir. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. He said goodbye to his parents, and with his axe over his shoulder, he set off on his own. Yeah, good. Sounds good to me. All right. Sigue David con la próxima página. David con la próxima página. Let's go, David. Let's hear first of all our Jack. Just Jack or Jack? Carajo, no me sale. Okay. Chuck. Okay. Yes. As Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had witnessed in ages. One more time, please. As Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had witnessed in ages. Okay. Juan Carlos, por favor, ¿puedes intentarlo? Okay. As Paul continued west, he encountered the most terrible storm. No te estamos escuchando bien, Juan Carlos. Se escucha bajito. Let me hear. Again. Ahora sí. Okay. Ahora sí. As Paul continued west, encountered the most terrible snowstorm anyone had witnessed in age. Anyone has witnessed in age. Chuck, please, could you repeat? Okay, it's ages. As Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had witnessed in ages. In ages. As Paul continued west, he encountered the most terrible storm anyone had witnessed in age. Ages. Sí, ages. Y hay que decir snowstorm. Snowstorm. Okay. Adri, ¿quieres intentarlo? Okay, teacher Davis. As Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had witnessed in ages. What do you think, Chuck? That's pretty good. Encountered is he encountered. Encounter. The pronunciation right is encounter. Okay. One more thing is in terrible snowstorm. Pegar la S al terrible. Terrible terrible snowstorm. Most terrible snowstorm. Okay. As Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had winters in ages. I know. That's good. Yes. Could you please? Witnessed. Could you repeat again, Chuck, please? Sorry for bothering you a lot. Okay, I've got to go for a minute. As Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had witnessed in ages. I'll be right back. Okay. Adri, dale. As Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had witnessed in ages. Witness. Ay, no puedo con esa palabra. What do you mean, witness? Please. Chuck, what word do you think that we have to be careful to pronunciate? To have a very good pronunciation?
I think witnessed, you have to say the T. You necesito decir la T. Witnessed. Witnessed. I think that's the hardest one. Witnessed and I have to go, but I'll be back in a little bit. 10 minutes. Yeah? All right. Okay. I'm sorry. We are waiting here for you. Right. So witnessed. Esa T final también que se pegue a la I. Witness teenagers. Witness teenagers. Teenagers. Anyone had witnessed teenagers. Ahora, presten atención que ese had no es una palabra que se enuncie abiertamente, claramente, porque es simplemente un auxiliar. Entonces termina siendo algo como the most terrible storm anyone had witnessed in ages. Okay? So just notice that. You're going to say, as Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had witnessed in ages. Anyone had witnessed in ages. Pero siempre ese witnessed tiene que terminar con esa T que se pega al in. Witnessed in ages. Ese had no se tiene que poner grande. What else? Encountered, esa T, esa D al final se puede eliminar haciendo el the más fuerte. As he continued west, he encountered the. He encountered the. Y sin despegue. He encountered the most terrible snowstorm anyone. Most terrible snowstorm anyone had witnessed in ages. Okay? As Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had witnessed in ages. Okay. ¿Cómo? Prácticamente todas tienen linking. Parece que cortáramos las frases en la mitad. As Paul continued west, he encountered most terrible snowstorm many wanted witness teenagers. Algo así, correcto, algo así. Sí, ahora hay que meter el tumbado de que miren la foto. ¿Sí? Y así nos debe sonar. Así nos debe sonar. ¿Sí? As Paul continued west, puede ser una forma de darle ese preámbulo ahí. As Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had witnessed in ages. Y ya pueden jugar con los elementos. Puedes pegar aquí o allá y pueden hacer un nuevo bloque semántico que sube o baja para tratar de capturar a tu estilo también. No tiene que ser necesariamente el estilo de Chuck. Como se dan cuenta, Chuck no es el más efusivo ni el más rimbombástico, ¿cierto? Él es un poco más sedado, o sea, no sedado, es un poco más sobrio. Profe, yo quería hablar un poquito, o sea, el Chuck como nativo, claro, él lee de corrido, pero claro, él usa linking, recorta ciertas palabras y lo comprime harto, que a veces toca el estilo de él es así, o sea, lo lee tan, que a veces copiar el estilo de él puede ser un poquito, a little hard para nosotros, porque podemos leerlo como usted lo leyó ahorita. As Paul continued west, he encountered the most terrible snowstorm anyone had within ages. O sea, leerlo más despacito, más tranquilo. Pero como Chuck nos dice, a veces como que cogerle el ritmo a él de una vez es ahí. Y guys, no es que hable más rápido, no. A mí me parece que Chuck habla muy, muy despacio. La idea es, él donde realiza las pegas, cómo las realiza, ahí está. Es simplemente la agregación de ese efecto lo hace uno pensar que va muy rápido. ¿Sí? Pero es precisamente porque, digamos que ubica, o mejor dicho, les voy a dar una analogía que a mí me gusta mucho enseñar con analogías. Es como cuando ustedes saben conducir coche, ¿cierto? Saben manejar carro. ¿Sí? Y ustedes siempre manejan su carro. Y usted se monta en su carro, pero usted no lo maneja, sino otra persona. Y usted es frunciendo, ¿cierto? Usted como que se intranquiliza porque
su expectativa sería frenar de cierta manera en ciertas partes que ya conoce y siempre lo haces igual, y la otra persona no lo hace y no sigue el esquema, porque obviamente esa persona no eres tú. Y ahí uno como que sufre un poco. Y lo mismo está ocurriendo acá. Si de pronto la forma en que él lo hace, digamos que viola la expectativa. ¿Sí? Viola la expectativa. Es interesante eso porque la idea de hoy es aprender a modelarnos con Chuck. Y sí, claro que es complicado, pero esa es la idea. La idea es que de aquí se extraen unas observaciones a forma de criterio que muchas veces son totalmente subjetivas. No tiene que ser que todos estemos de acuerdo, pero que se convierten evidentemente en herramienta la próxima vez que ustedes lo estén haciendo en solo. Leyendo un libro o escuchando una comedia en la televisión, descargan el guión y tratan de hacerle un seguimiento y ya ustedes van a tener criterios, porque ya hoy lo intentaron. Como les digo, en esta clase no se aprende nada. Se goza mucho, pero no se aprende nada. La idea es que en el disfrute de lo que estamos haciendo, comenzamos a prestar atención a ciertas cosas. Eso lo llamo yo, esa observación recurrente la llamo yo criterio. Y eso lo llevan ustedes. Nada sólido, ninguna regla, nada por el estilo, pero definitivamente se convierte en un recurso. Y a medida que lo utilizas en herramienta, ¿sí? Y ahí está, el aprendizaje de un idioma es una cosa que es muy privada, es de cada quien con cada quien. ¿Sí? Aquí únicamente estamos haciendo la labor de socializar, de disfrutar juntos y de observar cosas. All right, thank you, David, el mejor profesor del mundo. Okay. No olviden a David el día del teacher, Teacher's Day. ¿Quién quiere ser teacher ya? Who wants to be a teacher? ¿Quién quiere ser teacher? David. David acaba de ser teacher. Renuncio. Renuncio. Oh, I need to have you to the park. Go. No problem. El audio está bajito. ¿Quién quiere ser teacher? Who wants to be a teacher? Yo voto por Mercedes, así como votaron por mí. Oh, qué interesante. Ok. Ok, Mercedes acepta el cargo. Vamos, Mercedes, tú eres la profe en esta y en la próxima. Córchelos, Mercedes, córchelos. Please, Chuck. Read My turn? for us. Okay. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. One more time, please. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. One more, please. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. Anto, ¿lo quiere intentar? No Sí, se yo me me acuerdo que no se me concentre tanto, Anto. Allá. No, pero ese me acuerdo que me había recostado la otra vez. Bueno, ahí voy. A dreadful she crept across the land, and Paul found the harder and harder to carry on. ¿Nos lo repite otra vez, Chuck, please? A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. ¿Lo intentas, Anto? Sí. A dreadful she crept across the land, and Paul found them harder and harder to carry on. A dreadful chill. A dreadful chill. Yeah. Chill is frío. A dreadful chill crept across the land, and Paul found them harder and harder to carry on. To carry on. Yeah. Carry on.
Eso, es cuestión, yo creo que a lo que le tienes que prestar mucha atención, Anto, es al esquema de énfasis relacionado, donde la relación de un énfasis alto a otro bajo da un contraste y ese contraste tiene que ser muy bien ubicado. Por ejemplo, lo hiciste muy bien esta vez, el único descache ahí fue carry on, que lo pronunciaste carry on. Y carry on es carroña. Carry on. ¿Otra vez? Yes. Adre full chill capture. Adre full chill capture across the land. Vuelvo a empezar antes. Adre full chill. No. Adre full chill capture Escucha across Chuck the mejor, land. escucha Chuck. Okay. Chuck, please. Yes. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. Bueno, ahí voy. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. Getting there, yeah. Una acotación más. Lo que está ocurriendo con Anto en este momento es que está de pronto un poco ansiosa, puede ser, ¿sí? Y lo que pasa con Anto cuando está ansiosa, como con muchos de nosotros los latinos, angloparlantes, es que empezamos a cortar mucho las sílabas, las cortamos, o sea, pues las acortamos, se vuelven muy cortas, muy breves. Decimos, a dreadful chill crept across the land, ¿sí? Entonces sonamos así, a dreadful chill crept across the land. ¿Quién más habla así? Los japoneses, ¿sí? A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on, ¿sí? Entonces lo que quiero que hagamos ahí es teniendo en cuenta que eso es normal, es normal. Es como escuchar a Chuck y ver ese rango donde sostiene esos tonos más altos que te van abriendo más, ¿sí? A dreadful chill, y disfrútenlo y tómense su tiempo ahí, no corran, no corran. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it, ese de it sí se pega y es reducido. Found it harder in hard, ese and también, harder to carry on. Sí, es como darle esa curvatura, Anto, esa curvatura ahí a las palabras donde están acentuadas. Dreadful, chill, crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. Porque cuando lo haces ubicado ahí en esas tonalidades y con esos rangos, Anto, lo pronuncias hermoso. Pero cuando te pones un poco ansiosa, entonces como que lo cortas todo, que es normal. Nuevamente vuelvo y lo digo, es normal. O sea, eso nos va a pasar a todos, que vamos a sonar muy chopped. You sound like you're chopping the words. ¿Sí? La estuvieras cortando en una tabla. ¿Sí? Sounds like that. Chuck, 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 chuck. ¿Eh? So just play with it. Un poco más como de Anto, un poco más de zumba. Un poco más de zumba. Anto, inténtalo nuevamente, Anto. De sensualidad. Vamos a escuchar otra vez a Chuck. Let's do something, Chuck. Why don't we do something for Anto? Break it down into thought groups, like a dreadful chill crept across the land, or a dreadful chill, then crept across the land, then Paul found it, and then harder and harder, then to carry on. Something like that, so she can get it completely and absolutely and beyond a doubt well enough. Okay. Antes repite con Chuck los bloques. Ready? A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. Harder.
Mucho mejor, Anto. Mucho mejor. Está muy bien. Eso es, y es algo muy artístico, Anto. Uno queda como perdido, pienso yo, como que, y como lo hice que salió tan bien. ¿Sí? Pero poco a poco se va como que implantando en la mente de uno. Sorry, no hablo más. Prometido. Ok, ¿quiere intentarlo? Gracias, Santo. A ti. Roque. Y cómo no, ahí está, muy bien. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder to carry on. Sorry, comienzo, begin. A dreadful children crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. Close. Chuck une dreadful chill. Dreadful chill. A dreadful chill. A dreadful chill. Crept. Lo intenta nuevamente, Roque, por favor. ¿Yo? Yes, Chuck. Repito yo de nuevo. Chuck o... Repito yo de nuevo. No, perdona, repito yo de nuevo entonces. Ok. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. There you go. Good. Estuvo mejor. Ok. Titi. Titi. Hola, listo. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. ¿Qué tal, Chuck? Okay, that's good. Ok. Juan Carlos. Juan Carlos, casi no se le escucha. Okay. Here, did you hear me? Now. Okay. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. Yes. Jennifer, please. Yes. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. Very good. Adri. Okay. A dreadful chill crept across the land, and Paul found it harder and harder to carry on. Chill. 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 Paula está para que esto tome el bando, que me retiro por 10 minuticos. O, por ejemplo, ¿quién nos puede ayudar? Anto, puede ser la profe. Anto, you be the teacher, please. Por 2 paginitas. Tú coordinas. Bueno. ¿Me escuchan? Pero yo no veo el... Acá, ahí está. Ok. Chat, read, please. Okay. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Ok. A ver quién está acá. Again. David, please. Chat, please, but could you repeat twice, please? Yeah.
Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Otra vez. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Teacher Fabian, es que hay unas palabras que pues yo no las conozco. Por ejemplo, esa Paul, sí, Paul trudged along the street. Recuerden que T y G se lee como una Y de yuca. De yo-yo. Trudged along. Trudge es moverse con dificultad. Por ejemplo, si estás en una nevada que ya es de varias pulgadas, pues caminar es difícil, ¿no? Imagínate esa caminata entre la nieve, eso es to trudge, y along, obviamente que es hacia adelante, trudge along, suena ahí pegado, the long. Es trudge, trudge along, trudge. Caminar con dificultad. La que sigue es through the swirling, ¿cómo se dice? Swirling. Que da así vueltas. Swirling. Que cae como en ondadas. Venteado. Swirling, no. No. Chap, sorry for bothering you a lot. Please, could you repeat? No bother. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Trudged along. Okay. Paul trudged along through the slowly sling. Esa palabra no la conozco. Paul trudged along through the. No me queda en la cabeza esa palabra. Swirling. Chad, how is it on this word? Swirling. Yeah. The first I should be an O. Swirling. Profe, Fabián, puede ser que esa palabra le podamos poner una SH, como haciendo swirling. ¿Es posible? Como para swirling. No, porque sería en algunas partes de Estados Unidos, in some places in the States, they wanna try? The S is a little, like pulled back, right? I guess some people would pronounce that, right, Chuck? Some people would say swirling in the States. Swirling. Well, maybe. Swirling snow. Yes, some people. Mississippi, right? Swirling snow. Como la palabra show. Showling. O show. Sí. También, show. Swir. Pero la idea es que acá pasa esa W, hagan de cuenta que es una U, ¿sí? Porque yo creo que un poco de ruido que se efectúa ahí es que en nuestras mentes, de los que hablamos español, no existe la combinación S con consonante. No existe en español. Entonces, siempre le metemos una E al principio y la convierte en una sílaba extra. Es swirling. Eso no existe. Eso no es. Número 1. Número 2, piensen que no es SW, sino que es SU. ¿Sí? Y tengan en cuenta que I con R suena como si fuera una O más o menos con R. Swirling es como venteado, que cae como en ventarrones, en curvas así. Swirling snow. Swirling snow. I wanna try. Swirling snow. Could you repeat? Me? Yeah. Yeah, Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Swirling. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Thick, yeah. Me quedé viendo, siento que no. No, pero a mí me gustó más, digamos,
Aparte escuché que pegaste la S a la palabra también. All right. Si a mí me gustó, capaz, no sé. Paul trod along. Thank you, teacher, my dear teacher from Argentina. Roque, ¿querés intentarlo? Miren, le muestro ahí, antes de que lo Ahora intenten otra porque me vez. sacaron ahora, no lo tengo. Aquí está por pronunciación. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. So thick he could hardly see. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. A mí me resulta atención a esto acá. difícil el texto. El texto. Sorry. Sí, este es difícil. Trudged along. Sí. Aquí, mira. Paul trudged along. Sí, yes. Trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. I repeat. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Could hardly see. So thick. Good. Ok. Juanca, ¿estás? I'm here. Okay. I'm going. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Chuck, repeat, please. Yeah. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. He could hardly see. Juanca, ¿quieres leerlo de nuevo? Okay. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Profe Fabián, no sé. Yo creo que la palabra la misma que le dificultó a David, no se la escucho, digamos, a Juanca, pero no sé, pregunto. Hardly see. Hardly see? No, Swirling. El swirl y el snow están sonando unas heces raras. Sí, un poco raras las heces, un poco confusas ahí, pero yo creo que nuevamente como irse uno aproximando a la pronunciación. Sí, muy buen oído, Anto. Y yo creo que eso es lo que queremos que el profe haga, como que en este caso, profe Anto, ella coge ahí ese sonido y dice, ese sonido no me suena muy bien. Perfecto, sí. Hay que trabajarlo un poco sencillamente a punta de observación, de escuchar a Chuck de nuevo. Escuchemos otra vez a Chuck, Juan Carlos, y lo pronuncias otra vez tú, a ver cómo nos va. Chuck. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Lo único, Juanca, es que como que estás tensionándote mucho. You're tensing up, so you're sounding a little... Okay. More relaxed. Yeah. So, Paul trudged along through the swirling snow. Excuse me, again. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. So thick he could hardly see. Ya, ojo con la entonación también. Bueno, aquí encontramos, yo creo que estas sesiones son muy divertidas porque son de exploración. Aquí nuevamente no es para que aprendan, simplemente para que aprendan a observar. ¿Okay? Y gradualmente, tranquilos. Esto es de mucha seriedad porque uno se sabotea y dice como que no.
no es que yo no puedo, no, nada de eso, nada. Eso sí no se acepta. Simplemente trudge along, sigan adelante. Sí, yo sé que el paso a paso muchas veces es sufrido, pero les prometo resultados. Simplemente es eso. ¿Sí? Cada paso es sufrido. ¿Sí? You trudge along in this effort to try to pronounce this language. Pero poco a poco va uno como que dándole, cayendo la nota. Just relax. Yeah, this one was challenging. Let's go to the last page con Profe Anto. La última página con Profe Anto. Okay. Chat, please. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Okay. Una vez más. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Pauli, ¿lo querés intentar? He found a shelter in and spoke in the woods where the trees were thick and no. He found it. No, teacher Chuck, please. Could He you repeat found, that? yeah, he found I'm sorry. He found. Bueno, estamos bien. Si le pasó al teacher Chuck, estamos bien. This is difficult. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. One more time, please. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Es como trick, ¿cierto? Trick and build a fire. Trick and build. The trees were thick. 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 Como thank you. Como la palabra Yes. pensar, profe, como think. Think. Thick, like thank Como you. think, pero diferente. Como thank you. Thick. Thick, Yeah? thick, thick. Thick and thin. Thick and built. And built a fire. Built a fire. Yep. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Built, yeah. Built a fire. Built a fire. Built a fire. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Yeah. Yeah. Muy bien. Adri. Okay, Anto. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Built a fire. Built. A mí me gustó, el tema es buscar la entonación. Chat, please. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Okay. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Thick. Thick and built a fire. Okay. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. And built a fire. Estás insistiendo, Adri, con will. Esa uno se lee. Built. Built a fire. Built a fire. Built a fire. Me vas a pegar esa T a la A. Built a fire. Built a fire. Built a fire. Okay. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Built a fire. Build a fire. Build a fire. Built a fire. Built a fire. Chat, please. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. ¿Quieres intentarlo de nuevo, Adri? Yes.
He found shelter in a school in the woods where the trees were thick and bulls and fast. In bulls fast. No, no me da. Bill, borrar la U. Built the fast. Built the fast. He found shelter in the school in the woods where the trees were thick and bulls and bulls afar. I will. Oh. He found Vamos de shelter nuevo, in the vamos de school in nuevo. the he found shelter in the school in the woods where the trees were thin and built and flies. Built Built a fire. Built a fire. I don't know. Sí, sí, Vamos, sí Adri. sabes. Sí, You know, vamos, relax. sí. Y vamos a abrir más ese spot, que no es spot. He found shelter. He found shelter. In a spot in the woods. In a spot in the woods. He found Where the trees were thick. shelter. Where the trees were thick. Okay. He found shelter in the school in the woods. No, vamos a hacerlo juntos. Wait, Adi. Okay. He found shelter. He found shelter In a spot in the woods. in a spot in the woods Where the trees were thick. where the trees were thick And built a fire. and built a fire. Got it. He found shelter in the school in the woods where the trees were thick and built a fire. Seguimos teniendo problemas con spot y con And built. Spot, built a fire. Spot. Okay, a spot in the woods. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thin and built a fire. Built a fire, sí. Built a fire. Good. Ok. All right. Yo vi que Una se más, conectó Santo. el Diego. El Diego. El Diego, sí. ¿Será que el profe puede volver a leer? Porfa. Sí. Please, chat. Okay. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Okay. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Pretty good. Built a fire. Y ojo con ese spot. Spot. In a spot. Okay, no es spot. Okay. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Genial. ¿Listo, profe, o alguien más quiere intentarlo? Listo. Ya suficiente por el día de hoy. Gracias. ¿Qué les pareció? Excellent, teacher. ¿Qué aprendieron? Muy bien, profe. Muy bien, profe. Bien. Tú dices que acá no se aprende, estas clases no se aprende nada, pero sí se aprende mucho. Se goza, pero se goza. No se aprende nada, pero se goza. Profe, sí se aprende Se mucho. escucha. No, se oye. Se oye muy importante, Sí, profe. la idea no. Lo que quiero decir con eso de que no se aprende es que no se agobien ni se abrumen por la cantidad de errores o desaciertos o la cantidad de información nueva que aparece, que aquí no se pronuncia, que aquí suena así, que aquí allá. Toda esa minucia termina siendo ruido si ustedes se ocupan mucho de ella. Déjenlo pasar, disfrútenlo. Claro. Nótelo en el momento, imítelo y luego olvídelo, que eventualmente eso regresa. ¿Sí? Es como todo, muchachos, es como todo. Eso es como una coincidencia normal de la vida, que cuando uno más se preocupa es cuando menos le salen las cosas. Entonces tratan de ser un poco más espontáneos en este aprendizaje. Eso sí, sigan practicando, aplíquense a esto, leyendo, incluso bajen el guión de su episodio de comedia favorita y escúchelo y trate de predecir dónde pueden estar de acuerdo a lo que usted entendería como lo que está ocurriendo en el episodio, y verifíquelo escuchando y grábese y rete a otros.
el hecho de uno volverse bilingüe, o mejor dicho, el ejercicio del volverse uno bilingüe totalmente, parte mucho de ser uno muy recursivo, inventivo, creativo. Jueguen con esta información. No crean que están aprendiendo algo, sino que más bien crean que están explorando y que quieren regresar a explorar más. ¿Sí? Simplemente desarrollen un apetito y una comodidad por esto, una afinidad con esto de los sonidos tal que no sea para ustedes ya extraño y que sea tolerable y hasta disfrutable. Se lo recomiendo porque sí es importantísimo. Profe, yo tengo una pregunta. Qué pena, profe, interrumpirlo. Mañana. ¿Hay alguna, o sea, mañana. Lo que pasa es que este texto me he dado cuenta que tiene una cantidad de palabras re complicadas de decir. O sea, porque uno está como acostumbrado a lo que uno aprende desde el colegio, como my mother, I car, no sé qué, algo como lo básico, pero pues esas palabras que uno realmente ni sabe cómo se pronuncian. Hay una forma o varias formas, no sé, de que uno como que pueda soltar la lengua para poderla mover y saber cómo va esa palabra dicha, porque pues, no sé, a mí me pasa eso, que yo por ejemplo digo cualquier palabra y digo, pues así se debe decir, y cuando el profe Chuck la lee, se escucha una cosa totalmente diferente. Entonces, digo, no sé, ni miércoles. Ahí es cuando... Ahí es cuando, pues, es necesario, por ejemplo, dice uno, pues voy a leerlo, tal vez lo lee, pero como uno lo está leyendo, está mal. Total, y eso es parte de lo que es el vocabulario desde el punto de vista fonológico. Nosotros tenemos el vocabulario categorizado como un ejercicio simplemente morfológico semántico. ¿Cómo se escribe y qué significa? Vamos a orientarnos mucho a cómo suena, ¿sí? A cómo suena. En la parte segmentada, o sea, los sonidos en sí, que es donde le entiego al Diego que está la confusión de él, de que no coincide el sonido de Chuck con el de él. Por ejemplo, acá tenemos la palabra spot. Es aprender, yo creo que es muy, muy interesante esta parte de entender cómo se lee la transcripción fonética. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto es como cuando uno está aprendiendo a montar bicicleta y le ponen las rueditas laterales de niño, niñas, ¿se acuerdan? Esas rueditas ayudan, ¿a qué ayudan? A guiarte en que esta es la posición y que la muscularidad tiene que jugar para mantener esa posición y que se vuelve normal al tiempo, ¿cierto? Y ya se quitan las rueditas. Lo mismo ocurre acá. Esto es simplemente para que tu boca, por medio de tu ojo, entienda. Es mucho más fiable, mucho más confiable el ojo que el oído de nosotros, porque tenemos muy poca exposición a esto. Pero si entendemos cómo se leen estos símbolos, ya le damos a la nota más fácilmente. ¿Sí? Más fácilmente. Muy bien, muy bien. He found, shelter, eso es una como la que nos hablaba ahora más temprano Antonella, la de show, shelter in, muy pequeñito, a spot in the woods where the trees were thick and built a fire, He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Esto vale la pena trabajarlo, muchachos. Lo vengo recomendando en las últimas clases porque aquí es donde crece nuestro vocabulario fonológico. ¿Sí? Ya donde le empezamos a dar esos sonidos donde es. Porque si ustedes me dicen spoo y era spot, no tenemos nada. No se entiende. ¿Cierto? Sí, que era eso, iba yo también, porque la palabra exacto, yo no sabía que la O se leía como A, pero entonces pensaba, hay unas reglas, cuando la vocal le da el valor o el poder a la R, o no sé, o sea, ¿cuándo ocurre esto? Que de pronto no se pronuncia, sino que la letra o la L, que la vocal le da el poder es a la L o a la R. Ya, esos son los suprasegmentales, que es cuando estamos leyendo las palabras, y aparte de eso, pues hay algunas cosas a tener en cuenta dentro de la fonología. Podemos estudiar algo, les voy a pasar documentación y podemos hacer un video extra, etcétera.
Pero igual, pues, resulta muy interesante el ejercicio que venimos haciendo y sé que ustedes comienzan a desarrollar a abrir las alas y bueno, eso genera un poco de desasosiego porque uno dice, uy, tanto que hay que aprender. No, relax. Antes piensen ustedes en cuánto una persona que ha hecho el curso normal no aprende que ustedes están aprendiendo. Comparen, por ejemplo, desde eso. ¿Sí? Este estudio no se hace. Cuando veían ustedes estaban en un curso donde se lea algo y se lea y se corrija y se lea y se corrija. 2 horas, 3 horas, nunca, ¿cierto? Primera vez. Entonces, sí, esto es rico. Y seguro que es como la norma del hábito. Todos los fines de semana empezamos con este sonsonete, con el sonsonete. Va a llegar el momento en que ustedes ya despegan. Es algo mágico. ¿Sí? Es algo mágico. Pero sí, vamos a compartir más información de esto. Véanse el video y la presentación que tenemos en Padlet, el último video de pronunciación de la vez pasada, que estuvimos hablando nuevamente de esos abres y cierres de la pronunciación, es muy importante. Sí, hay varias cosas a tener en cuenta y los suprasegmentales, que es el linking y todo esto, es muy importante también. Mañana tenemos nuevamente la lección de entonación. Seguimos con entonación mañana. Vamos a jugar a la entonación más. Recuerden que ustedes tienen una grabación para mañana. ¿Listo? My name is, I'm taking American accent training. What are you Sí, ya talking le hicieron. about? Que su Ya le merced hicieron, dijo que listo. íbamos a hacer algo con esas grabaciones. Ya le hicieron, pero esas las vamos a utilizar mañana. ¿Listo? Para que las recuperen. Búsquela ahí en el chat. Ya las hicieron, yo sé. ¿Sí? My name is David. I'm taking American accent training. Bla, 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 bla. Yeah. Profe, ¿ese video lo tenemos que mandar al grupo? No. Mañana jugamos con eso. Mañana les explico qué hacemos con eso. Lo escuchamos y hablamos un poco. Hacemos un análisis de eso. All right, so I want to thank Chuck. Teacher, what time the class? 3 or 3:30. A más tardar. 3 or 3:30, the latest. Mañana. I want to thank Chuck Cherry for his commitment. Así como todos nosotros, él también se ha comprometido con nosotros y eso es muy bonito. Y hay que aplaudir. No, it's my pleasure. It's my pleasure. I enjoy, and I am learning also. And we're enjoying you too, Chuck. Thank you for your job. Thank you for your patience. Thank you for aguantarnos. You are learning well. You're learning good. Your teacher is fantastic. I'm learning how. We have the best teacher here with us. Fabulous I Fabes. think you do, yeah. Okay, guys. Let's keep going. And as you were, my friends, soldiers, let's go back to the fights. Bye. Bye. Married. You later, alligators. I'm married. Good night. Bye. Deséeme suerte, soy casado. El profe siempre con sus... Ay. Un día esto tiene que, profe, un día esto tiene que poner a su esposa en una clase. Un día esto invite a su esposa a la clase. Bad idea. Bye, Roque. Bye, Titi, Antonella, Mercedes, Adriana, David, Juanca, Paula. Thank you very much.